presentador tuvo algún problema técnico, así que en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos a la conferencia sobre estructura y composición del comercio exterior argentino, que tenemos el gran placer de escuchar hoy al doctor Roberto Bizán. El doctor Bizán es investigador del Instituto de Investigaciones de Economía Política de la UBA y CONICET, ha sido egresado de un programa de maestría de la Universidad de UCEMA, ha sido consultor de numerosos organismos internacionales y ha trabajado también durante los años 2017 y 2019 a cargo de un área muy importante en el INDEC. Bueno, doctor Bizán, gracias en nombre del Departamento de Economía por darnos este tiempo. La verdad que es un placer poder escucharlo, así que lo dejamos hablar. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. En épocas de coronavirus todo cambia. Yo aprendí, entre otras cosas, a conjugar el verbo mutear. No sé si está bien dicho, pero cada 2 por 3 me ponen en evidencia todo lo que no sé de los millennials. Nosotros somos de los coronials. Bien, le confieso que estoy un poco incómodo con esto de comercio exterior. Yo habitualmente trabajo más en agroindustria en los últimos años, después del censo más todavía, pero vale la oportunidad y no quería dejar de compartir abiertamente algunos comentarios que son para pensar. En realidad acá no hay nada definido. Un poco el orden de lo que yo quería charlarles es el siguiente. Yo creo que el eje central del problema es cómo se relaciona, o el pedido inicial o el comentario inicial es qué relación hay entre el comportamiento de las exportaciones y el tipo de cambio. Y a poco de pensarlo empezamos a ver que ya no es un problema estrictamente de exportaciones y tipo de cambio, sino que fundamentalmente de saldo de balance comercial. Y eso nos obliga a mirar con algún cuidado la composición de cada una de las actividades más relevantes o de los bloques de actividades relevantes en términos de cuánto exporta, pero en simultáneo cuánto importa. Entonces yo lo que voy a hacer es unos 5 o 10 minutos de panorama general y después ver cuáles son los sectores más superavitarios y más deficitarios para tener intentar tener un poco de equilibrio entre lo que son las condiciones estrictamente monetarias y las condiciones estructurales. Me parece que hay un doble juego entre ambos tipos de aspectos. Entonces, sobre esa base, yo lo que tengo es un Power que lo compartí, a ver si anda. Lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo, ¿eh? Pero se silenció. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, listo. Primero de todo lo que digamos tiene alto grado de improbabilidad de ocurrencia futura, dado que el análisis refiere a condiciones de cosas que pasaron en los últimos 20 años, y es altamente probable que las condiciones asociadas a la salida de la crisis, si es que va a haber una salida y si hay una vuelta a la normalidad, seguramente va a variar mucho el comercio internacional y con ello en distintas direcciones la forma de insertarse que tiene la Argentina a nivel internacional. Segunda cosa, quiero contarles que volví a dar las cosas básicas de economía en la universidad, entonces estoy dando estructura de la economía argentina. Marche el artículo de Brown and Joy del año cuando yo todavía no estaba en la facultad, que es un clásico y que de alguna manera matrizó a buena parte del pensamiento de los economistas argentinos, con el famoso modelo de dos brechas, donde de alguna manera las exportaciones estaban desenganchadas de las importaciones en cuanto hace a su relación con el tipo de cambio. Es decir, veníamos con la idea de
exportaciones relacionadas a ingresos en dólares o referidas a productos que tenían costos en pesos. Y entonces una DEVA pegaba, ¿me siguen? Si doy por entendido que más o menos estamos hablando del mismo tono, si no me siguen me levantan la mano y yo cambio de tono. Entonces un poco la idea es partir de ese viejo y siempre contemporáneo artículo para revisar qué cambió. Primera cosa, lo que queríamos mirar, o lo que queremos mirar, o hacer alguna reflexión o intercambio de ideas, es acerca del tipo de cambio y la reacción que tiene el comercio exterior. Lo primero que tengo para decirles es que la reacción no es instantánea. Eso ya implica un lag entre el tiempo que el agente económico percibe el nuevo juego de precios relativos, la velocidad de la inflación y la reacción del sector real. Y en ese triángulo se juega la desventura de buena parte de la economía argentina, dado que la presión sobre el tipo de cambio empieza a ser constante, casi una constante de la cotidianidad de los argentinos. Primer tema sobre esa dualidad. Cuando hablamos de tipo de cambio, la pregunta es de cuál tipo de cambio estamos hablando. Porque mi sensación es que hay tantos tipos de cambio como sectores, y más aún, tanto tipo de cambio como empresas o bloques de producción se adaptan a cada condición particular. Es decir, una cosa que es muy difícil encontrar en Argentina es un sector que no esté intervenido, ni a favor ni en contra. Entonces, cada sector tiene un tipo de cambio ad hoc. Tierra del Fuego tiene un tipo de cambio. Acero tiene un tipo de cambio. Petroquímica tiene un tipo de cambio porque tiene el aprovisionamiento de insumos a un valor diferencial. El sector agropecuario vende a un tipo de cambio X menos 33 si es soja y compra insumo a un tipo de cambio de 69 o 130, depende del proveedor de insumo porque está dolarizado. Entonces, ahí hay un conflicto que cualquiera que quiera hacer algún tipo de regresión lo tiene que tener muy en claro. Y eso no estaba presente en el imaginario de Brown y Joyce cuando hicieron el modelo en la década de los 60. Lo segundo es que tiene que ver sobre la otra parte, que es el comercio exterior en términos reales. Primera cosa que a mí me llama la atención como idea general y que la vamos a ir viendo a lo largo de los casos que vamos a mirar, es que el contenido de los importados, de las exportaciones, en algunos casos es muy, muy grande y en otros casos es ocultamente muy grande. Digo, el sector automotriz, cada dólar que exporta, tiene 20 centavos de pesos argentinos, el resto son partes y piezas importadas. Y el sector agropecuario primario, que factura más o menos en los 13 cultivos anuales centrales, anuales, los de exportación dura, digamos, los que ponen el cash más grueso, factura más o menos unos 23.000 millones de dólares de la cuenta anual de BBP. Y importa de insumos entre 2.800 y 3.500. Y además tiene una estructura de costos en un 70% dolarizada. O sea, una DEVA le pega de una manera muy particular. O sea, primer cosa que hay que tener en claro, como idea general, es que el contenido de importaciones en la estructura de costo de los productos exportables es mucho más relevante, sectorialmente hablando, de lo que era 20, 30 años atrás. Y la gran novedad está en el sector primario, que empezó a tener dolarizada la función técnica de producción. La segunda cosa es que, para no decir, yo diría el 80% de las colocaciones externas de la Argentina forman parte de cadenas globales de valor de producción. O sea, cuando usted exporta pele de soja y coloca 14, 15 mil millones de dólares afuera, 18 mil en realidad, de pele de soja, eso es parte de la cadena de Cargill de Estados Unidos que le incorpora como partes y piezas para hacer pollo o feedlot. Si usted quiere cambiar esa cadena global, tiene un retraso de por lo menos un año.
Es decir, no se adapta tan fácilmente y ahí aparece esta necesidad de marcar que hay un retraso temporal en el comercio internacional de readaptar la cuestión estructural más allá de que uno localmente pueda variar el precio relativo del bien exportable. Y eso es muy claro cuando uno lo ve en electrónica, donde al estar enganchado un sector como el electrónico de Tierra del Fuego con la importación de partes y piezas, por más que ustedes suban el precio relativo, la posibilidad de reacción de la producción interna local hacia un coeficiente más variable de incorporación de bienes, de insumos importados, perdón, es muy baja o al menos tarda varios años. Y esa es la famosa, el famoso retraso de que hablabas en algún momento de la década del 60 para los bienes primarios, ahora está para los bienes industriales. Y eso me parece una novedad central. La segunda, que las variantes biológicas, cada vez que usted mueve el tipo de cambio, tardan por lo menos 180 días de piso para lograr hacer lo que podríamos llamar el ajuste a los precios y cantidades. O sea, usted evalúa hoy, China abrió el mercado de cerdos hace 40, 45 días y las inversiones recién se empiezan a mover en Argentina para pasar de la exportación de maíz a la exportación de cerdo, y eso con suerte lleva un año, con mucha suerte. Entonces hay otro lag. Y después está el lag de las maduraciones de las inversiones. O sea, usted invierte hoy en cualquier activo y en general antes de un año, año y medio no está previsto o maduro como para convertirse en un bien transable. Eso de paso lleva a la pregunta de dónde se invirtió en los últimos años para tener una idea de estructuralmente dónde van a estar las exportaciones en los próximos 3 años. Si uno mira para atrás, por los pocos registros que hay de inversiones abiertos por sector, se va a encontrar de que los sectores que se invirtieron fueron básicamente energía, o sea, renovar, alguna cosa del sector primario que el que invirtió se está agarrando la cabeza porque era la famosa planta de Renova, que fue el salto, más algunas otras cosas chicas, algo en software. Entonces lo que usted va a tener como delta exportación, atendiendo a los lag que hay de maduración, va a pasar por energía, por el sector agroindustrial, por alguna cosa de software y no tengo mucho más que decir en esta lista corta. Pero digo, ahí también tenemos como una primera restricción o una tercera restricción de este tipo de cosas. Repasando la filmina. Me parece que hay condiciones monetarias y condiciones estructurales, que el problema es más complejo del que nos planteaban Brown y Joyce, que hay un retraso dado por los factores fijos de producción adentro de los bienes exportables, que hay además una mayor preponderancia de importaciones dentro de la estructura de costos exportables, y que hay un lag que se ha multiplicado por 2 o 3 en varios otros sectores respecto a la aproximación que habían hecho estos dos autores inicialmente en el trabajo original. Ahí está. Panorama general. 2 filminas de panorama general para tener 2 comentarios antes de empezar a mirar los saldos. Acá yo a propósito puse los que terminan en 0 en los últimos 5 años para evitarme el problema de precios, cantidades, que lo vemos después. Simplemente para marcar 2 o 3 cosas. Primera cosa, da la sensación que si uno toma del 80 para acá, o sea, los últimos 40 años, ha habido saltos exportadores en 3 o 4 cosas que en general se han convertido en saldos netos. Yo diría el salto del 80 al 2010 es el más notable, y ahí yo marcaría 4 o 5 cambios estructurales. Primer cambio estructural, descubrimos loma la lata, o sea, hicimos un salto en la matriz productiva, perdón, en la matriz energética, apareció el gas,
el gobierno de la década del 90, de 1990, digo bien, con Menem, decidió armar una matriz gas intensiva, y eso catapultó las electrointensivas y ahí tuvimos un respiro. O sea, Dios decidió ser argentino. A mediados de los 90 aparece el boom de la soja, otro shock, y dos boom menores, pesca y minería. Eso le cambiaron la estructura exportadora, más allá del sector automotriz y su enganche o su reconversión con el mundo brasilero. Y algunos productos adicionales, pero menores en términos de cuantía, que de alguna manera corrieron la restricción exportadora o la restricción del saldo comercial, avalado además por los precios internacionales del 2004 al 2009, más las condiciones de tipo de cambio adelantado del 2001 al 2004. Y eso implicó de alguna forma que algunos empezaban a pensar, sí, como dijo algún colega, teníamos un requiem para el modelo de Brown and Joyce o el modelo de Stop and Go, cosa que parece que no ocurrió. Pero digo, esos cambios estructurales tienen en el horizonte vaca muerta, para decirlo de una manera bruta, bestia en términos de grandes números. Y por el lado de lo que podríamos llamar las importaciones, cuando uno revisa, y ahí están puestos los grandes números, el perfil de 1980 o el perfil del año 2018, y es un problema saber qué número tomar o qué año tomar en los últimos 3 de la serie o 4, porque uno tiene caída por una mala cosecha en el 18, por ajuste en el PBI en el 19, finalmente, esto es muy sensible a las importaciones, no se sabe bien cómo es el promedio, pero dejando de lado esos datos puntuales o esas variaciones puntuales de la serie, sigue estando en claro que la Argentina es un país muy dependiente de bienes de capital. Esos números que aparecen entre bienes de capital y bienes intermedios, hay los 17.000 millones de bienes intermedios del año 2019, le marcan, o 20.000, entre 20 y 17.000, le marcan que la Argentina es muy dependiente en su estructura productiva de lo que podríamos llamar partes, piezas, insumos, bienes de capital del exterior, y que tienen una punta al sector agropecuario o primario ampliado como el motor, y del otro lado una debilidad en la estructura industrial en general mucho más remarcada de lo que aparece en primer lugar. Y está el tema de las importaciones de combustibles y lubricantes, que es un tema que en 2 minutos voy a hablar sobre este esquema que no termina de saldarse en la Argentina. Generalmente ajusta por cantidad en términos de uso y no por oferta, más allá de la promesa de vaca muerta y otro sector que apareció, que son los biocombustibles. Entonces, panorama general, digo, me parece que más allá de el ida y vuelta de precios y cantidades, para no gastar demasiado tiempo, lo que nosotros tenemos es una historia de donde hay determinados momentos de los últimos 20 años donde aparecen 4 o 5 sectores que hacen saltar las exportaciones, pero que no necesariamente ello tiene como contrapartida, con distintos matices de política económica y en particular de política industrial, no tiene como contrapartida, decía, un cambio en la estructura productiva particularmente del sector industrial, y ello se ve muy reflejado en estos problemas de stop and go ahora profundizados respecto a los años 70, 80. Cuando uno mira el tema de precios, cuánto es cantidad y cuánto es precios de exportación, evolución de las exportaciones, cuánto responde a precio y cuánto responde a cantidad. Esto está hecho en INDEC, base 2004, y lo que nosotros tenemos es que, a ver, la primera columna, base 2004,
100. En el 2018 y en el 2019 y en el 2017 y en el 2016, en cantidad está muy igual. O sea, 20 años, fuimos para arriba, fuimos para abajo, pero nos quedamos exactamente en las mismas cantidades al final del camino. Y lo que tenemos en la mitad sí es cambios adentro, donde buena parte de los productos primarios y las MOAs, o las manufacturas de origen industrial, particularmente hasta el 2018, han tenido un cierto desempeño importante, y dentro de las manufacturas de origen industrial no ocurrió con la misma intensidad ese fenómeno en tanto y en cuanto uno saque el boom automotriz de un par de años en Brasil. O sea, hemos sido favorecidos por un viento de cola de precios internacionales en un primer momento, hemos sido favorecidos por una revolución tecnológica en el agro, más algo de minería hasta mediados del 2004, luego un impacto de precios internacionales, cierta deflación de precios internacionales o estandarización desde el 2009 en adelante, y algún avance del sector primario de famosos 100 millones de toneladas del 2012, 2010, hasta los 140 actual, pero perdimos el ritmo de haber sumado unos 5 o 6 mil millones de dólares por año de exportaciones que habíamos acumulado entre mediados de los 90 y mediados de los 2000. Y esos 5 o 6 mil millones de dólares adicionales, de los cuales el grueso lo ponía el sector agropecuario, eran un poco la válvula de escape para solucionar el problema. Ahora bien, dicho esto sobre las exportaciones, y habida cuenta de que las importaciones también juegan, lo que yo querría ahora es puntear con mucho más cuidado, y ahora en el marco sí de esta estructura de producción más compleja, pero también bastante desbalanceada, que hemos sabido conseguir, en los últimos años. Los saldos. Yo voy a mirar acá porque se me tapa mi pantalla con parte del video. ¿Dónde están los sectores deficitarios? Esta es una aproximación trabajada con datos del INDEC a nivel de sección de nomenclatura, donde ponemos, por un lado, año a año, exportación, importación, saldo, para ver cómo se conforma sectorialmente, quién le compra a quién, quién exporta versus quién importa adentro del propio sector. ¿Cuáles son los sectores deficitarios por antonomasia? Y ahí los sectores deficitarios por antonomasia tienen que ver con la electrónica, aplicada a donde usted se le ocurra en el sector de producción o en el sector de consumo. Entonces la Argentina hoy tiene en mayor o en menor medida, con distintos usos sectoriales, pero con base en la electrónica, 17 mil millones de dólares de déficit. Y es interesante porque uno puede decir, esto tiene que ver con un modelo de los últimos 4 años de política económica y tiene que ver con el año 15 exactamente igual. Es decir, todo el boom de la electrónica a la Argentina le implica una salida sustantiva. Por supuesto, habrá alguien que ya estará pensando, ¿y dónde queda el sur del país? ¿Y qué tiene que ver esto con Tierra del Fuego? Sobre eso vuelvo en 2 minutos. El segundo sector deficitario pesado es la industria química. Y la industria química, lo vamos a ver, lo adelanto, tiene 3 grandes bloques donde los números están en rojo. El primer bloque es un pedazo de lo que podríamos llamar la industria petroquímica básica, que no terminó de completarse en la década de los 80 y que ahora, con las nuevas condiciones de precios internacionales, tiene muy pocas chances de completarse con producción local, dado que esas son inversiones sustantivas en términos de capital hundido. Entonces allí quedamos
exportando algunos productos básicos petroquímicos e importando otros productos básicos petroquímicos con cierto desbalance. En la mitad está la industria del caucho, en parte por un lado, en parte natural, en parte dependiente de la petroquímica. El otro sector claramente deficitario allí es medicamentos. Medicamentos se lleva algo así como 1.800, 2.000 millones de dólares de déficit por año, entre vacunas, reactivos, aparatología médica, etcétera, etcétera, más allá de que la Argentina tenga armaduría local de medicamento, más que producción integrada de medicamentos. Los medicamentos más o menos se calculan en unos 3.000 millones, 3.500 millones de dólares de precio de salida de fábrica, de los cuales hay 600 que son de producción biológica, estrictamente localmente integrado, el resto es importación de materia prima o principio activo del exterior, y ahí hay un saldo realmente negativo. Y después está la industria metalmecánica. Eso tiene que ver... Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha perfecto. Perfectamente. Perfecto. Yo hago el ok porque si no me siento que estoy hablándome a mí mismo. Roberto. Carlos. Ay, perdón, Roberto, ahí está Carlos. Mil disculpas, pero recién ahora pude reinstalar todo, tuve un problema con la compu. No quiero interrumpirte, seguí adelante, te estuve escuchando, así que no hay ningún problema. Perfecto, Carlos, un placer. Gracias por todo. Igualmente. Decía, está el tema automotriz, en general el tema metalmecánica, que tiene exportaciones relativamente a la inversa de lo que es la dinámica del mercado local, muy atado a Brasil, y tiene una fuerte dependencia de importaciones. Lo mismo pasa con toda la línea blanca metalmecánica y buena parte de máquina agrícola. O sea, sí, no ha cambiado mucho. Y después están los sectores menores. De vuelta, cuando yo voy a mirar caso a caso y hago un pequeño repaso, tengo el régimen electrónico de Tierra del Fuego. Ese es un tema de fondo, estructuralmente hablando, porque acá tenemos un déficit con un costo fiscal no menor derivado de las desgravaciones de impuestos a las importaciones y de la protección cuando pasa a zona territorio, abandona Tierra del Fuego y llega al territorio nacional. No digo que Tierra del Fuego no sea nacional, digo cuando entra al país para su consumo. Eso es un nivel de empleo reducido. Estamos hablando de manera directa entre 8 a 12.000 y entre 20 y 25.000 puestos de manera indirecta. Tiene un costo fiscal que ya está medido en términos de porcentaje del PIB, y tiene una realidad de que algún grado de aprendizaje se hizo, pero tiene una lógica de producción que difícilmente termina integrando verticalmente. Es decir, en tanto y en cuanto resulta muy difícil integrar verticalmente la producción y el ensamblado de partes y piezas de celulares, cuando los celulares cambian cada 6 meses. Es decir, acá una cosa es armar un esquema donde el producto tenga una vida, un ciclo de vida relativamente largo que permita hacer todo el desarrollo, y otra cosa es seguir la velocidad de cambio que tiene la electrónica de los celulares, y ya ni de los celulares, sino de los iPad, iPhone y todo este tipo de equipamiento electrónico. Entonces, allí las posibilidades de integración local son muy bajas, y ese tipo de problema también se replica en la línea, otras actividades de línea electrónica blanca corta, digamos, todo lo que sea pequeños electrodomésticos que tienen el mismo tipo de problema, una variabilidad muy grande del ciclo de producto que se acorta, un número muy acotado de oferentes internacionales de partes y piezas, y una casi imposibilidad de hacer un catching up de la frontera técnica internacional. Y ahí el déficit es tremendamente pesado, y es
tremendamente grande y además es tremendamente crítico porque cerrar ese tipo de sector y hacer un proceso de acumulación y aprendizaje local implica un distanciamiento de la frontera, respecto de la frontera técnica de un montón de otros sectores que toman a estas actividades como insumos críticos. Digo, la agricultura de precisión necesita electrónica de punta, no puede funcionar con electrónica retrasada. Y cuando hablamos de química, están los medicamentos, de los cuales ya hice mención, y los polos petroquímicos incompletos. Yo diría que acá, en términos estrictamente económicos, hay una muy fuerte inelasticidad a precios y a ingresos. Esto se mantiene casi constante independientemente de los niveles y implica que a futuro no haya demasiadas opciones en términos de cómo hacer complementaciones y demás, a menos que la política económica sea tremendamente agresiva en esta dirección. Después está el complejo metalmecánico. A ver, déjeme poner un número relativamente sorprendente. En el último año, de cada 100 pesos de valor agregado, 20 fueron de origen local y 80 fueron importados. Quiere decir que por cada dólar que ahora los argentinos han decidido sacar del colchón para comprar un coche, 80 centavos se van ipso facto al exterior. Y cada vez que crece el poder de compra de la clase media baja o media alta o alta, y se impulsa el comercio automotriz, la cuenta de importaciones crece muy rápidamente, y más allá de que haya algunos sectores que tengan mejor posicionamiento respecto a otros, me refiero a lo que podría ser toda la parte de camionetas y vehículos comerciales respecto a los vehículos de uso normal, acá tenemos un problema severo con el régimen automotriz. Y del otro lado, las autopartes están muy cooptadas o tienen una muy fuerte presencia de las propias automotrices, con lo cual el régimen automotriz es un problema que depende de la vida económica de Brasil, básicamente, y en cuanto a su dinamismo, pero a su vez tiene el problema del intercambio. El punto clave son dos de esta historia estructural. En realidad, lo que era la vieja historia del Falcon, que se armaba en su casi totalidad en Argentina, llegó a armarse en un 90% en la Argentina, por pequeñas partes o autopartes, ahora la lógica es el ensamblado en base a semi-armados, o CDK como se lo conoce en la jerga. Y allí la única posibilidad de integrar verticalmente más partes y piezas locales y cerrar esa brecha es capturar el hecho de que algunas empresas, que son 7, dicho sea de paso, y son todas multinacionales, le diseñe y le arme un modelo completo desde Argentina. Esa es una negociación muy complicada en un mundo muy competitivo, que además tiene muchos otros países tratando de armarle el mismo tipo de negocios, o sea, de integrar localmente. Perspectiva de este sector. Hay una tendencia hacia la electromovilidad. ¿Cómo va a ser el mundo automotriz de acá a 20 años? Casi seguro que va a pasar por motores electrónicos o mezcla de motores celda, etanol, hidrógeno, o algunas combinaciones entre ambos. Argentina ahí no parece estar demasiado embarcado en ese camino. Es posible que otra salida sea hacia los utilitarios, y una salida un poco más factible de corto plazo es ir hacia motores que permitan el uso de biocombustibles con pequeñas modificaciones, lo que ya implicaría un salto bastante apreciable en este modelo. De todas maneras, y al igual que en la línea blanca y en máquina agrícola, el problema sigue siendo que este es un sector estructuralmente deficitario y con pocas posibilidades de cerrar esta brecha en términos de dependencia externa. A ver, los sectores ganadores, y con esto voy a la última parte de la charla. Los sectores más ganadores, o los que van
las actividades superavitarias. Bueno, las actividades superavitarias de abajo para arriba, todas tienen que ver con, o casi todas tienen que ver con lo que es el complejo agroindustrial. Y en esta historia del complejo agroindustrial lo que tenemos es aproximadamente un 30% de las exportaciones están colocadas sobre el complejo soja. Soja más biocombustibles elaborados en base a soja. Y lo otro que queda, porque esto lo quiero ver ahora con un poquito más de cuidado, es el tema de la energía. Energía y algunas cosas de minería. O sea, nosotros tenemos en las actividades superavitarias básicamente la derivación de la primera elaboración industrial más las actividades primarias de aquello que viene de los recursos naturales. Más allá de este panorama general, quiero hacer dos comentarios. Uno sobre energía, que esto es un tema, sí, donde está abierto el juego. Todo lo que voy a decir de energía tiene que ver con, o está muy relacionado con cómo vamos a salir del coronavirus y cómo va a ser el cambio en la regulación de dos temas que se están discutiendo actualmente y que seguramente le van a cambiar, de acuerdo a su decisión o a las decisiones de política que se tomen, la trayectoria en los próximos años. Uno es el tema de vaca muerta y otro es el tema de los biocombustibles. Vaca muerta en términos de que tiene un régimen en particular que está bajo revisión y ahora aparece la idea del barril criollo como precio sostén y demás, y biocombustible porque tiene una ley sancionada en el 2005 y que tiene que ser modificada en mayo del año que viene porque se cumplen los 10 años y hay que dar de vuelta las cartas de acuerdo a lo que dice la ley. Comentarios sobre energía. A ver, primero de todo, esto es muy dependiente al modelo interno de consumo que se quiere establecer en los próximos años. Y ahí hay dos cuestiones, dos temas puntuales o dos cuestiones polares. O vamos a un modelo de pricing internacional, y hay que ajustar la tarifa porque el déficit es bastante grueso, y si va a ese nivel, usted lo que tiene es la posibilidad de que haya algún desarrollo mucho más sustantivo de los fósiles y no los no fósiles. Y la cuenta externa tiende a equilibrarse rápidamente y a volverse superavitaria. O sea, si usted quiere restringir y poner en términos de precio internacionales la energía en un análisis tentativo de máxima, lo que le va a quedar es saldo exportable y va a tener hecha la infraestructura para exportar, como de hecho ya la tiene a través de los gasoductos. Si hace el modelo contrario, o sea, un modelo que desengancha las tarifas de los costos o de los precios testigos internacionales, sabe Dios cuáles son esos precios testigos, dicho sea de paso, pero al menos respecto a un precio FOB del barril Brent del petróleo del Mar del Norte, es altamente probable de que la cuenta de energía, el consumo de energía se le dispare y entonces le empiecen a aparecer algunos baches en algunas actividades. ¿Cómo cubrir esos dos baches? Una opción es vaca muerta. Vaca muerta es un emprendimiento monumental con una tecnología relativamente probada en desarrollo, con una concentración de capital muy fuerte, estamos hablando de un número de empresas que no pasa la decena, con desarrollos hacia atrás de encadenamiento de proveedores de partes y piezas que empieza a crecer en Argentina, y con uno de pregunta de dos signos de pregunta, acerca primero de los impactos ambientales
y segundo, de cuál es el monto real de subsidios necesario para que esa industria madure y cuál va a ser el precio final de esa energía. A Estados Unidos le llevó 10 años empatar con el precio del petróleo mano a mano sin subsidio, pero con inversiones sustantivas y subsidio durante 10 años. Esa es una apuesta que en Argentina llevaba caminada un par de años y que ahora entró con todo este problema del 18, 19, 20, en cierto compás de espera. Y del otro lado tiene el mundo de los biocombustibles. Entendámonos, los biocombustibles básicamente son dos, el biodiesel y el bioetanol. El biodiesel es un subproducto del aceite de soja. A Argentina le sobra aceite de soja, puede pasar tranquilamente a hacer algún modelo de intercambio hacia el biodiesel, posiblemente sea necesario hacer modificaciones de motor para que esto sea de uso masivo, hay que modificar las legislaciones automotrices, etcétera, etcétera, pero allí tiene un ámbito para crecer e ir a los mercados internacionales. Mercados internacionales que tienen todas las restricciones habidas y por haber en términos de biocombustible. Pero está abierta la posibilidad. Puede exportar poroto de soja, puede exportar poroto de soja. Puede exportar pellet y aceite crudo en cambio de poroto de soja, lo puede hacer, de hecho se está haciendo de manera masiva. El paso siguiente es si aguas abajo va una industria masiva de biodiesel para mercado interno completo, pero ahí del otro lado está el complejo de vaca muerta. Ahí es vaca muerta versus vaca viva, para ponerlo en términos quizás antagónicos. Y después está el otro modelo, que es una esperanza. Argentina descubrió en los últimos... Carlos, ¿cuánto tiempo tengo? No te escucho. El mute. Estás muteado, Carlos. No, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Pues, termine Roberto tranquilo y después abrimos un espacio a las preguntas. ¿Se me escucha? Perdón, Andrea. Digo, no hay problema, tenemos 20 minutos, media hora más. Perfecto. No, yo porque me voy por las ramas, hago... No, pero está muy interesante. No, al contrario, sí. Historias esotéricas. Hay que tómese el tiempo necesario. A ver, el otro tema es el mundo del maíz. Entre idas y vueltas, cambio de relaciones, tecnología, hemos descubierto que los argentinos son capaces de hacer maíz con la misma eficiencia que los norteamericanos. O sea, esta idea del imaginario colectivo de la patria sojera ahora está siendo chanceado, puesto en términos de importancia económica por el maíz. Se producen casi 48 millones de toneladas de maíz y el año pasado se produjo más maíz que soja. Y el maíz es una materia prima fundamental, mucho más versátil y mucho más intensiva en producción de etanol que lo que es la soja respecto a la producción de biodiesel. Y Argentina entró al mercado del maíz tardíamente y hoy se lleva 30% del mercado mundial. Si Argentina sigue vendiendo maíz en términos de granos, aplasta el precio internacional. Y Mr. Gross, Baguati Dixit, en la versión más tradicional que recordamos, del artículo viejo. Entonces, eso empezó a ser, o empieza a ser transformado en etanol. Y hay un subproducto que es el símil del pele de la soja, que ese es el gran boom de la década del 90 y de los 2000, que en maíz se llama burlanda, y que tiene tanto contenido o más contenido proteico, y que es base para chancho, ave, bovino, leche, carne, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que dice, podemos ir a un mundo donde matamos 3 pájaros de un tiro. Cubrimos mercados agroalimentarios para hacer porcinos, aves y carnes, que es el gran boom, sobre la base de alimentos balanceados, hecho en base a burlanda maíz. Nos queda una producción muy importante de etanol, cortamos nafta de manera masiva, no queda saldo exportable de nafta, y de paso desarrollamos el interior sobre un ecosistema empresario
mucho más competitivo y de mucho más arraigo que la centralidad del capital que implica Vaca Muerta. Si uno toma provincia de Buenos Aires, no tiene una fábrica de etanol. Hay 5 en el país, y eso ya se cubre, con 5 fábricas de etanol está cubriendo el 5% del consumo de nafta hoy en surtidor. Y además de eso tiene el mundo de los cañeros, que también tienen capacidad instalada y capacidad de producción de biomasa de caña de azúcar sin restringir ni remotamente la oferta interna de azúcar. Entonces, el mundo de la energía hoy tiene una luz, tiene un semáforo que está titilando si sigue para lo fósil, sigue para lo renovable. Si sigue para lo renovable, tiene un impacto totalmente distinto que si se pone sobre lo fósil. O bien hay que buscar alguna comparación entre ambas cosas. Más aún si uno piensa que el mundo de la energía es un tema clave en los próximos 20 años y que cada vez que hay una disparada en el crecimiento del consumo local, sea con precios de coupling, o sea, desenganchados, o sea con precio de la energía a costo full, este es un área donde empezó a aparecer el mundo de los biocombustibles. No hablé de los biogás, otro día le cuento la historia del biogás, que tiene un perfil parecido, digo, donde la Argentina puede decir algo. Energía, ya lo paso, ahí está. Condiciones de mercado local, de la sustitución de importaciones a las exportaciones energéticas que pasó en un momento de los 90, después nos restringimos en los 2000, la posibilidad de Vaca Muerta, el sistema de subsidio, la historia del barril criollo de petróleo y los biocombustibles en base a caña de maíz, a caña o a maíz, pero que ya son complejos completos de producción. Digo, en provincia de Buenos Aires había varios, como trabajé en este tema bastante en profundidad, había varios proyectos grandes, e incluso ahora hay varios proyectos de feedlot alimentados con maíz, que usando la bosta arman los complejos de bioenergía para subirse a la red, etcétera, etcétera. Obvio, cuanto menos grano salga del país, mejor, más allá de que los puertos van a sufrir un poco, pero por el momento no parece ser ese el mayor problema. Digo, acá tenemos un área de cambio sustantivo. Último 10 minutos de piripipí sobre el complejo agroexportador agropecuario. Este es un laburo que hicimos en la CEPAL en el 2008, por ahí, con un equipo. Como son de la academia, le voy a contar la cocina. Lo que se hizo fue lo siguiente. No, porque está buena. Lo que se hizo fue lo siguiente. Tomamos los 32 productos agrícolas básicos que están sobre la izquierda. SIU 5 dígitos. Cuentas nacionales. Valor bruto de producción, valor agregado, empleo, comercio exterior. A cada uno de esos le asignamos 4 insumos: herbicida, fertilizante, servicio agropecuario, semilla. Los 4 más relevantes, con la SIU abierta a 5 dígitos. Y le calzamos qué porcentaje, por ejemplo, qué porcentaje de herbicida va a soja, qué porcentaje de semilla va a soja. ¿Me siguen? Con esa lógica armamos lo que podríamos llamar el encadenamiento hacia los insumos. 4 insumos básicos. Después tomamos la primera etapa industrial, o sea, si vamos sobre el caso de soja, el crushing de la soja. Tomamos la SIU del crushing de la soja y de ahí salen 4 productos: pellet, aceite, laminillo y vinaza. Perdón, otros derivados que se pueden llevar a energía. A cada uno de esos tiene una SIU asignada. Y sumando todas las SIU por complejo, sacamos el valor agregado por cadena. Me falta una. Le sumamos el transporte, que es súper relevante. Entonces armamos las cuentas nacionales por cadenas agroalimentarias. Entonces, lo que ustedes ven eso lo hicimos para el 2007.
Nos llevó como un año hacerlo, con un grupo de 8 o 10 técnicos. Una vez que lo tuvimos hecho en el 2007, corrimos la serie 2007, 2008, 2009, después se nos terminó la plata. Entonces, hace un par de años atrás, el mismo equipo volvió a hacer la estimación. Y otro equipo, hace 2 años atrás, lo hizo desde la Universidad de La Plata para actualizarlo desde el 2000 al 2018. Eso está publicado en el Ministerio de Agricultura a nombre de Lodo, Labrigo et al., varios más, que son los autores de esto. Bueno, eso implica tener la composición de las cadenas agroalimentarias. Cuando uno mira la composición de las cadenas agroalimentarias en términos de lo que es exportaciones, no solo de la parte de granos, sino de la parte de granos, de la primera transformación industrial, e incluso si exportan semillas, o sea, a lo largo, across de toda la cadena, para entendernos de qué estamos hablando. Entonces, el número que están viendo allí es el resultado del año 2018 de lo que son los complejos. Estos complejos son el 98% de lo biológico de la Argentina. Entonces, ¿qué cosa nos llama la atención? Bueno, si miramos en términos de exportaciones, el grueso es soja, ahí está, 57% es soja. Lo segundo es el complejo maíz, porque uno tiene que pensar maíz en grano más bovinos más leche, porque son enganchados los dos. Y a partir de ahí, trigo es relativamente relevante en exportaciones, pero descubrimos que las exportaciones del sector o de los complejos agroalimentarios están concentrados en no más de 3 o 4 actividades que centralizan el grueso. O sea, todo el piripipí del sector agropecuario, son 4 cadenas pesadas. Después hay otras que son relevantes, pero son relevantes regionalmente. En términos de comercio exterior, es una estructura muy peligrosa, dicho sea de paso. Cuando uno mira la última columna, hicimos exportaciones sobre valor bruto de producción. O sea, lo que se coloca afuera respecto a lo que es la base de producción. Y ahí hay algunos sectores que son relevantes. Por ejemplo, usted va a encontrar miel que se exporta casi todo. Pero va a encontrar uva, todo el boom de los vinos se exporta el 30%. 70% es mercado interno. Si el mercado interno se cae, los muchachos pedalan en rojo. Eso nos da también otra visión. No todo lo biológico es brutalmente competitivo, particularmente en las partes industriales. Y ahí hay mucho para crecer y para trabajar, pero también hay mucho para invertir. Cuando uno lo mira esto en términos de lo que es gráfico, para ir cerrando la exposición, digo, lo que uno tiene es esta idea de la concentración en pocos complejos. Vuelvo a repetir, esto es primario más primera y segunda etapa industrial más exportaciones de insumos, porque acá se vende completo el paquete, o ahí está la posibilidad de venderlo de manera completa. Y soja se lleva el grueso, maíz y trigo, bovino, esto es 18, seguramente si hago la cuenta en el 19, bovino sube un poquito más por el boom de China, que empezó a comprar y carne subió de manera acelerada. Uva, cebada es tan importante como uva, o sea, todo el complejo de cebada, esto de los malteros de Balcarce y compañía, es tan relevante como toda la industria del vino en el término de exportaciones. Son 4 empresas.
digo, para sacarnos, y lácteos, que parece ser el boom del mundo, no pinta en términos, perdón, no tiene relevancia estadística significativa en términos de comercio internacional. Déjeme, en términos de usando la campachanería y la buena onda. Del otro lado, donde también hay cosas que son muy llamativas. Usted tiene en Argentina, el censo nos estaba dando 5.900.000 cabritos, más o menos, de ganado caprino. Pero no logra exportar ni 10.000 corderitos, ni 10.000 chivitos. Todo el mundo está de acuerdo, si yo digo qué lindo los chivitos, te dicen sí, es un producto premium. Uno toma un país como Francia, Francia tiene un stock de 3 millones y exporta 6. Y acá en Argentina usted dice, pero el caprino existe, existe. ¿Tiene función social? Qué bueno sería desarrollar la red del caprino y tener un impacto social importante, fantástico. ¿Tiene mercado internacional? Sí, tiene mercado internacional. ¿Cuántos frigoríficos habilitados para exportar caprinos le sobran con los dedos de una mano? Esas son las cosas que no se ven en el sector agroindustrial argentino. Lo mismo que la canola, los ovinos, los porcinos. Recién estamos equilibrando la cuenta de exportaciones e importaciones en porcino. Ahora eventualmente podemos empezar a pensar en una cosa un poquito distinta. Digo, para hacer un summing up del tema de los complejos agroindustriales. Una cosa es hablar de los recursos naturales, otra cosa es invertir en los recursos naturales para volverlos recursos económicos. O sea, nosotros podemos tener las condiciones del sur de la provincia de Buenos Aires para hacer colza, canola, como querramos llamarla, pero eso todavía no existe. La segunda cosa, perdón, y ahí en eso de recursos naturales hace falta capital. Y el capital es algo escaso en Argentina. También para el sector primario, o básicamente para el sector transformador primario, que es una de las chances que mejor pinta en este desarrollo. La otra cosa es que a mí me da bronca esto, bueno, me pone con sentimientos encontrados. Digo, me da bronca porque lo hacen los pibes que tienen arito, mochila, menos de 35, un iPad brillante que anda a 1000 por hora, no se le entiende lo que habla, que son los tipos que hacen hack tech, o sea, tecnología de drones satelitales, máquinas inteligentes, tractores que no necesitan gente que lo conduzca, máquinas autopropulsadas, etcétera, etcétera. Bueno, está en marcha lo que podríamos llamar la agricultura 4.0 y la ganadería 4.0, que como estudié el caso más de la soja, digo, esta es una posibilidad, o esta es una posibilidad de un salto copernicano igual que Vaca Muerta, porque son plenos tecnológicos sobre la base de recursos donde la Argentina está bien dotada. Algo de eso hay, algo de eso estamos trabajando en el IEP, haciendo encuestas y viendo qué posibilidades y factibilidades con la gente de ACREA, con la gente de APRESID, con los que saben el terreno, hay alguna posibilidad. La otra cosa que siempre hablamos con el querido profesor Hyman es si el agro puede sumar y cómo puede sumar. Si hay que pensar en una estrategia de a 5.000, como se pensó en la soja en los 90, 5.000 millones por año, que durante 5 años puso una cierta cantidad, eran saltos discretos sustantivos, o hay que pensar en varias actividades en conjunto que vayan sumando de a escalones más bajos, ¿no? Entonces hay que armar toda una cierta cantidad de políticas encadenadas, un poco más diversas seguramente, que permitan varios sectores. Entonces uno piensa en arándano, piensa en miel, piensa en berries, piensa en porcinos, piensa en la industria del huevo, la industrialización del huevo, piensa en ese tipo de cosas.
y los potenciales transbordadores, las grandes avenidas, pasan a ser el pasaje que es lo más inmediato de la proteína verde a la proteína, de lo verde a lo rojo y lo blanco, sin entrar en problemas de fútbol. O sea, esta idea de que Argentina exporta proteínas verdes por el momento. Básicamente lo que hace es grano, soja, maíz, trigo, pero es verde. Pasar a lo rojo, que es bovinos o carnes blancas masivas. Y hay otra posibilidad de que eso implique un modelo junto con los biocombustibles y algunos incipientes primeros biomateriales de origen natural, más allá de la madera que cae de maduro. Pero digo, esta cosa de que se empiezan a pensar en bioplásticos en base a desechos de producciones agroindustriales. En el mundo hay unas 40 plantas de bioplástico degradable. Argentina tiene 2 o 3 de estas empresas en carrera, dando vuelta, y este es un modelo de transformación estructural, no pensado como en la década del 50 del siglo pasado, en materiales inertes y combustibles fósiles, sino pensado en combustibles renovables y materiales biológicos reciclables, que es el modelo al cual está apuntando Alemania. Parte de Estados Unidos está embarcado en esa historia, Australia anda en esa dirección, etcétera, etcétera. Ahora, cualquiera de estas cosas implica mover recursos financieros sustantivos, digo, para tener en claro de qué estamos hablando. Es decir, la historia de los chanchitos está tan fantástico, ¿no? Como si usted transforma una tonelada de maíz de $120 y le pone cerdos, y le pone biodiesel, y le pone algún otro anhídrido carbónico que se puede chupar, el maíz con una tonelada no vale $120, sino que le saca aproximadamente $450 por valor agregado, para tener un orden de magnitud. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuánto hay que invertir para hacer eso? Si va por la vía cerdos, cada madre cerda puesta en un confinamiento de alta producción vale $6.000 con todas las instalaciones. Y hay que tener una escala de 600 para hacer un plató mínimo de producción a escala. O sea, usted necesita de movida 30 a 40 millones de dólares para montar esto. Y tiene materia prima barata y abundante, y la tiene cerca. Pero la pregunta es, ¿quién pone 40 millones de dólares hoy en Argentina, en medio de la provincia de Buenos Aires o en Villa María? Entonces, ahí es donde el mercado está. Hay que ganarlo, hay que abrir el mercado chino, las plantas están habilitadas, pero el circuito todavía no está armado. Entonces, ese tipo de cuestiones que son más locales, más micro, más regionales, son los caminos para llegar a sumar de a 50 o de a 500, que es lo que luce como más posible de realización para eliminar el problema de las restricciones de exportaciones del otro lado. Y quedan 2 sectores, además, uno tiene que ver con los recursos naturales y el otro tiene que ver con otros recursos naturales que son las personas. Está la minería, pero la minería la verdad que tiene un régimen de promoción en una punta, es un régimen de promoción que le garantiza una cierta cantidad de beneficios, pero que conspira contra algunos temas ambientales sustantivos y le da un nivel de integración hacia atrás bastante bajo, porque el aprovisionamiento de equipos, la reparación de cubiertas de las grandes motoniveladoras y demás, eso es prácticamente muy poco desarrollado en Argentina. Para exportar, un semi-elaborado. Pero es una caja potencial. Claro, esta descripción, si yo la llego a hacer en San Juan, es el último viaje que hago a San Juan. Eso no le quepa ninguna duda. Pero
esto hago el chiste o el semi-chiste en función de que regionalmente, para quien tiene el recurso, implica un arraigo y una visión provincia-región y un interés político real de poder no menor, con el que hay que lidiar. Después eso tendrá su impacto sobre comercio exterior y también tiene su impacto ambiental. Digo, ahí hay otro signo de pregunta de cómo seguir, y están los servicios de software, que esos son los segundos personajes a los que odio pero sanamente, porque todos son under 30, con arito, van, etcétera, etcétera, hablan un lenguaje inentendible al máximo, pero tienen la virtud de poner unos 4.500 millones de dólares de producción por año. Y una corriente de exportación de software y de otras actividades, ya lo digo más seriamente, como los servicios de salud, los office service o de la banca, que puede ser otro sector donde ahí sí volvemos a repensar en Brown and Joy, porque estos son salario puro, y donde acá el impacto del tipo de cambio es directo. Entonces, este es uno de los sectores que en los últimos 6 meses en Argentina vuela, porque están siendo demandados a una velocidad creciente cuando el recurso humano todavía no está formado ni tiene la solidez ni la magnitud como para sustentar una corriente de exportaciones registrable, repito, registrable en su totalidad, sustentable a lo largo del tiempo. Paro acá y digo, a ver como sumario, me da la sensación de que tenemos que mirar más los saldos que, digamos, la reacción de los saldos netos a las variaciones monetarias. Las reacciones de los saldos netos a las variaciones monetarias están mediadas por lo menos por 2 o 3 cuestiones. La primera son los lag temporales que hay desde que se percibe el cambio en el precio relativo hasta que se toma la decisión se implementa y llega al mercado. Y en un caso como Argentina, donde las condiciones monetarias son tan volátiles y los agentes económicos reaccionan tan rápido, a veces eso no se da. El segundo lag tiene que ver con la rigidez que tienen las funciones técnicas de producción por cuestiones biológicos temporales, por cuestiones de maduración de las inversiones o porque están enganchadas en esquemas de cadena de comercio internacional donde por más que usted le devalúe, etcétera, etcétera, la cantidad de cajas de cambio que salen de Córdoba están pactadas con 1 año de anticipación o 6 meses de anticipación. Y por más que usted le devalúe o no le devalúe, esos 6 meses se van a cumplir. Y en el momento que se va a tomar la decisión, hay 20 países como el de Argentina que están devaluando o revaluando la moneda. Con lo cual, jugar en ese juego hace que el lag sea todavía mucho más inasible. Y después, del otro lado, lo que tenemos es que cada uno de los bloques con posibilidades de exportar están enganchados con posibilidades de importar y tienen como dinámicas propias. Daría la sensación que el software y los desarrollos que tienen que ver con la agroindustria están en condiciones de manejar mejor, con más chances de éxito, esos movimientos o esas restricciones que hacen que los cambios de precios relativos, que tienen impacto sobre el salario real, no olvidemos, tengan un impacto positivo en términos productivos en un lapso prudencial como para equilibrar este sector externo que es crucial a el manejo de la economía. Muchas gracias. Ahora me toca a mí tomar un poquito de agua. Carlos, usted maneja el micrófono. Sí. Estás muteado, Carlos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. La tecnología tampoco es lo mío, no
No tengo menos de 35 y no uso arito, entonces El tampoco me... arito te falta, el arito. ¿Cómo pedimos la palabra? ¿Eh? ¿Cómo pedimos la palabra para hacer preguntas, digo? En realidad, yo creo que nunca estuve, digamos, haciendo de anfitrión de una reunión de este tipo. Vamos por demanda. Primero quería agradecer a Roberto la charla, que digo que fue excelente. Yo le pedí a él que hable sobre elasticidades, me dijo que no iba a ser muy preciso. La charla fue muy precisa en términos mucho más interesantes, por ahí que elasticidades, que es la estructura exportadora de Argentina. Y a partir de esta estructura, ver un poco cuál es, qué potencial hay como para lidiar con la restricción externa, que es externa y es eterna en nuestro país, como Roberto y los que están en este área seguramente lo saben mejor que nosotros. Pero bueno, de todas maneras, creo que sería muy interesante dar un espacio a preguntas. Vamos a ver quiénes son los primeros interesados en preguntar y ahí vamos canalizando las dudas. Adelante. Noto. Cincunegui. Jorge Cincunegui tiene la palabra. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te pude saludar todavía. Jorge. Escuchame una cosa, básicamente, bueno, totalmente de acuerdo con tu idea, porque podemos tener sueños de crecimiento industrial en el largo plazo, de desarrollar el país, pero es claro que en el mediano y en el corto y en el mediano plazo, los dólares que precisamos los va a traer el sector agroindustrial y alguna otra cosita dando vuelta, ¿no? Lo que parecería que hay es un mercado internacional en que va a haber una fuerte caída del nivel de ingreso por habitante y justamente las elasticidades que decía Carlos muestran que en lo que va de la epidemia de COVID-19 han caído mucho el comercio de productos manufactureros y ha caído relativamente poco el comercio exterior de alimentos. Es decir, la elasticidad de los alimentos es mucho menor, va a resultar menos afectada por una caída del nivel de ingresos. Sin embargo, puede llegar a existir un medio tiempo en que hasta que no tengamos una vacuna contra el COVID-19 vamos a tener una desaceleración del crecimiento a nivel mundial y eso se va a traducir en una situación muy competitiva a nivel de productos manufactureros y una situación un poco más desahogada a nivel de materias primas alimenticias. O sea que estaríamos relativamente bien colocados siempre y cuando aceptemos que entre un 10% del ingreso per cápita que hemos perdido en Argentina en los últimos 10 años, más otro 10 por lo menos por esta crisis, somos en este momento individualmente 20-25% más pobres de lo que éramos hace 10 años atrás. Yo no quiero caer en el pesimismo, pero la primera pregunta es, ¿qué opinás de lo que estoy diciendo? Y la segunda, quiero aprovechar que estás acá, porque entre las cosas que no se dijeron de Roberto, es que Roberto ha estado en la gerencia del Censo Agropecuario del 2018. Me gustaría que me resumieras en 2 hechos, es decir, ¿qué 1 o 2 hechos te sorprendieron como resultado del censo que no te esperabas o que te resultaba difícil todavía imaginar? O sea, una muy breve referencia al censo y una referencia a los mercados internacionales de alimentos y productos manufacturados. A ver, mercado internacional, sobre la primera parte que tiene que ver con la nueva situación. Primero, déjame hacer con afecto a Jorge, ¿no? Digo, comentarios sobre la palabra industria. Nosotros estamos matrizados, o la sociedad está matrizada pensando que industria es electrónica o autos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué invitaría a pensar que industria puede ser también agroalimentos o bioplásticos o biodiesel? O sea, la pregunta, el eje no es
industria sí, industria no, sino qué tipo de industria a mí me conviene como sociedad. No nos olvidemos que Florencio Varela existe, ¿se entendió? El touch, digo, porque hay que darle de comer a la gente y demás. A mí me queda la sensación de que vamos a salir de la post-crisis con el pelo más largo, con el bolsillo más corto y con el cinturón ajustado por comer y hacer poca gimnasia. En ese contexto vamos a salir más pobres. Ahora, el mercado de los agroalimentos parecería en principio ser el menos afectado, pero empiezan a aparecer las restricciones, a ver, la trazabilidad sanitaria, y es altamente probable que además de discutir contra las episodias, etcétera, etcétera, que supimos discutir 20 años atrás, ahora haya que hacer trazabilidad de productos, etcétera, etcétera. Segunda cosa, me parece que vamos a ir a cadenas de agroalimentos más cortas, y eso va desde cuestiones estrictamente locales. Ahora con todo este problema, traer un pimiento de Salta es un problema. Así anda a la verdulería y va a ver cómo te lo cobro. Esto es poco académico, Jorge, pero realista. Sí. Entonces, los periurbanos van camino a desarrollarse. Las industrias de proximidad van a tener mayor preponderancia. Los costos de logística y transporte van a ser más cruciales. Me parece que hay que repensar el tablero en el e-commerce en la cabeza. Y de hecho, otro día hacemos una tenida, si tienen ganas, sobre el censo. Pero el hecho de armar una reunión, dice acá participante, dice 60. Si hay 60, pero Gardel. ¿Cuándo juntábamos 60 tipos a las 4 de la tarde un día lunes? Hubo 71. Bueno, no, está bien. Lo que quiero decir, En el las margen de... condiciones de mercado 73. van a cambiar sustantivamente. Último comentario sobre el primer bloque de tu pregunta y participación. A mí me parece además que el tsunami que implica el coronavirus abre las posibilidades para cambiar las condiciones de regulación sustantiva en Argentina. Y te quedan ventanas de oportunidad para repensar algunas cosas que en situaciones de estabilidad o crecimiento son imposibles de remover por cuestiones que van desde lo cultural hasta factores de poder duro y puro. Digo, es para pensarlo, ¿no? Yo tengo en la cabeza que mi audiencia son más alumnos y menos, así que les pido disculpas si digo alguna chabacanería fuera del lugar. No, pero digo, esta cosa de que los sistemas sociales son muy cerrados cuando la estabilidad es la norma o cuando el crecimiento es la regla. Cuando tenés una crisis, vos te podés preguntar, ¿vaca muerta o vaca viva? Si esto no hubiese ocurrido, el petróleo no hubiese caído a estos niveles y no había discusión alguna, ya estaba jugado el partido. Lo mismo que la revisión de la industria, lo mismo que la logística y demás. Entonces, eso me parece una idea para pensar la imagen del tsunami. Nosotros miramos las olas, pero las placas tectónicas abajo también se mueven. De hecho, se mueven y mucho. Miremos la segunda línea de los diarios después de mirar el coronavirus y lo que hay, todo el mundo está tomando posición de estos factores de poder, muchos de los cuales tienen que ver con el comercio internacional. Tema del censo. Primera cosa que aprendí en el censo es que lo más adrenalínico que hice en mi vida, porque tener 3.600 tablets que se te claven, que tengan problema un día a las 2 de la tarde, te vuelve loco. No, pero más allá de eso, excepcional la gente del equipo que trabajó, había 3.600 personas laburando, chapó. Acá hay capacidad humana en distintos lugares de las administraciones públicas que son un canto y un pedido de dame una ilusión, dame un proyecto, yo te respondo. Eso, aprendizaje más humano. Bueno. ¿Qué aprendí? Que la estructura productiva
Vos sabés, Jorge, que yo soy bastante disruptivo en algunas cosas que escribí sobre el agro, o al menos así me lo dijeron alguna vez. La disrupción que tiene el agro es mucho más fuerte en todo, para arriba y para abajo, de lo que creíamos. Vos tenés 31.158 contratistas agropecuarios que no tienen tierra, tienen máquina y venden servicios. Eso es un sector de servicios completo que está semioculto y que no teníamos idea de esa magnitud. Segunda cosa, si vos me decís los grandes pools agropecuarios de la década del 90, yo te diría, se han retraído de manera sustantiva y te apareció una línea media de pools empresarios agropecuarios, medio, pelaje, etcétera, etcétera, de 500 a 1.500. Es como que si la campana, los dos extremos se achicaron, subió la media y esos personajes son una clase empresaria. Me la imagino, tengo que mirarlo todavía o tenemos que analizarlo con más cuidado, una clase agroindustrial empresarial media en potencia. A mí me parece que eso es notable. Y hay un tercer punto, un variopinto. El campo no se termina en Pergamino. La frontera entre lo pampeano y lo no pampeano es un corsé académico para analizar. Yo me recorrí todo el país con esta cosa del censo. Vos vas a Salta, le estoy hablando a Jorge, así que, pero tomémoslo como si se tratara de un público. Vos vas a Salta y parece Pergamino. Es casi igual que Pergamino. Y vas a algunas partes de Cuyo y son industrias completas las fincas de vino, integradas verticalmente. Entonces, y además tenés debilidades estructurales manifiestas y grotescas, que eso también hay que decirlo, no todo brilla. Hay un pedazo del campo que tiene condiciones de vulnerabilidad muy fuertes, tremendamente fuertes, y cuando haces el barrido completo, te aparece todo. Pero es un sector que está muy vivo, y además hay mucha, por ejemplo, voy a hacer un último comentario, porque si no me engancho el censo. Hay mucha industria, a ver, le voy a poner en términos graciosos, sí. Los censos, teníamos dos asistentes en el censo, dos pibas jóvenes. Una estuvo a cargo del censo en 1988 y otra en el 2002, que son Susi Keller y Kika. Cuando ellos me contaban el censo, que eran mis asistentes personales del equipo, ¿no? Kika Zabalán. Entonces, cuando ellos me contaban el censo del 88, había que barrer el campo, estaba el campo, el cementerio y el pueblo. Y el censo agarraba el campo. En el censo del 2018 está el pueblo que tiene el periurbano, donde están las ciudades medias, ya todos tienen countries. El campo quedó donde está. Entre el campo y el pueblo apareció ruralia. Galpones de alimento balanceado, almacenaje de grano, plantas de biocombustible. Vos le preguntás, ¿eso es campo? Te dicen no. ¿Está en la zona rural? Sí. ¿Es campo? No. ¿Está en la zona urbana? No. Entonces no es ciudad. ¿Qué es? Son las afueras de los pueblos donde empieza la industrialización. Lo único que no se movió es el cementerio, porque dicen que los habitantes no han contribuido a la movilidad. Pero bueno, esa reconfiguración territorial que se ve, a mí me parece que hay que pegarle un ojo sociológico, porque es mucho más que la palabra el campo tiene otra significación y tiene esa derivación agroindustrial metido in situ. Perdón, yo me fui, Jorge, disculpen el resto de los oyentes. Me encantó lo que dijiste. ¿Qué otra pregunta tenemos pendientes? ¿Alguien más que quiera preguntar sobre la
la temática. Cortamos acá. Yo había hecho una pregunta por el chat. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Yo no... Gabriela, del Departamento de Economía. Dale, de la Gabriela, UNS. te pido disculpas, pero soy un animal y no veo el chat acá. Y no lo No, está bien. Nada, así que No hay adelante. problema, no hay problema. Te tuve como profe en el curso de bioeconomía de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Así que toda esta cuestión vinculada a bioeconomía, bioinsumos, biorefinerías, es algo que tracciona hoy en día el sector. Pero mi pregunta era esta, más allá de felicitarte por la exposición, la pregunta tiene que ver cuáles son los factores o causas que realmente a veces impiden el despegue de ciertas cadenas agroindustriales que tienen potencial de desarrollo, ya sea dentro del mercado interno como en el exterior. Se debe a una cuestión que tiene que ver con escala, falta de promoción, falta de por allí de poder de negociación con terceros países, porque esto lo podemos ver también nosotros acá en la región. Entonces, vos que estás más arriba, ¿qué explicación podés encontrarle? Me quedé pensando más que nada en el ejemplo que vos dabas de la venta de cabritos, ¿no? Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos. A ver, te doy mi impresión. Primero, no estoy ni arriba ni abajo, estoy en la calle, estamos todos iguales aprendiendo. Esto lo digo honestamente, porque me parece que hay que ponerlo, cada uno se tiene que ubicar. Yo creo que hay mucho para aprender y hay más preguntas sin respuesta que respuestas buscando preguntas. A mí lo que me parece es que, en términos académicos, hay un montón de gente que se ha preguntado por qué surgen las empresas. ¿No? Digo, si querés, Williamson, teoría de contrato, Coase, toda la banda esa de, etc. Pero hay poca gente que se ha preguntado cómo surgen las redes. ¿Cómo se arma una red? ¿Quién es el que llama? Entonces, a mí me parece que ahí es un tema para pensar. Yo no tengo la respuesta a tu pregunta, lo que tengo son más preguntas, pero por ahí sirve, porque a alguno se le ocurre alguna cosa que al otro no. Y estos son creaciones colectivas. Digo, vos por ejemplo, mirá el complejo de la soja. Complejo de la soja de Rosario, más allá que ahora está zarandeado por cuestiones absolutamente triviales visto en largo plazo, no existía tal cosa. Y estaban todas las partes desenganchadas. Y de repente aparecieron un par de medidas de política pública que no aparecieron de casualidad, porque tampoco yo nací ayer a la tarde. Aparecieron porque son fuerzas sociales que presionan para. Y se montaron un par de empresas grandes y los jugadores grandes repartieron las cartas y ordenaron el mercado. Y después vino el Estado y lo empezó a acomodar en una u en otra dirección. Eso es un modelo. Si vos agarrás y mirás, por ejemplo, el soberbio en Misiones. Eso, Jorge, la posibilidad de hacer el censo y caminar, ¿viste?, te refresca la cabeza. El soberbio en Misiones tiene un microclima que hace vetiver, pachulí, citronela, todo ese tipo de fragancias. Tiene 3.000 a 4.000 pequeños productores de 2 hectáreas. Todos saben hacer citronela, todos saben hacer pachulí, todos tienen alambiques. Revlon en la otra punta quiere comprar fragancias base. El mercado está. No hay 2 alambiques que funcionen igual. No podés poner de acuerdo a 10 tipos ni para que vayan a comprar yerba para tomar mate. O sea, vos tenés las partes y te falta el armador. Entonces, algo hay teóricamente que habría que pensar de cómo es el modelo de coordinación sin que sea imposición. Eso puesto en el límite extremo. Y en la mitad vos tenés casos de cooperativas que hicieron eso. La cooperativa Avellaneda, es en la otra cara de Vicentín, hizo eso, armó el juego. La cooperativa Guillermo Lehmann armó el juego. Agarrá en Buenos Aires pila de cooperativas que te arman esos juegos. Entonces, me parece que ahí es donde
falta un poco esa manera de armar el mercado. Vos fíjate que nosotros damos clase, ¿viste? Decir, el mercado, poner la curva oferta, demanda, tirar dos cosas, poner el punto en el medio, el mercado funciona así, ¿no? Entonces le enseñamos, menos mal que no me escuchan los pibes, si no me van a echar. Y vos decís, el precio está por arriba, la fuerza baja para abajo, el precio está por abajo, la fuerza va para arriba, está el mercado que opera. Espera un poquito, flaco. ¿Qué es el mercado cuando yo voy a mi campo, me pongo la bota y tengo las vacas? El mercado es una institución social que se reúne en algún lugar, que tiene un flujo de información y que tiene contratos formales e informales por sobreentendido. Entonces a mí me parece que el armado de estas cosas tienen que tener una comprensión de que son acontecimientos sociales que van un poco más allá de la automaticidad de precios. Perdón, me salió la beta cepalina. ¿No? Pero me parece que algo de eso habría que pensarlo con mucho más profundidad, y a veces nuestra academia está más matematizada, o la matematización le impide ver esas cuestiones más reales. Yo creo que ahí después está el elemento disparador. Con plata es más fácil, casi todo en la vida. El problema es que sin plata también las cosas funcionan. Entonces, vos decís, si aparecen los apalancamientos financieros, el mercado se arma. Ahora, no le podemos echar la culpa a que el mercado no se arme porque no aparece el apalancamiento. A veces no se arma porque no hay confianza, porque no está la información. Yo creo que cada caso amerita mirar en particular finanzas, mirar condiciones de mercado, pero fundamentalmente mirar algo que a veces la profesión de economista no revaloriza: el armador del mercado. Vos vas al mercado de los biodíesels y biocombustibles, ¿con quién hay que hablar? Y te dan dos tipos. Hablas de mercado de medicamentos, hay que hablar con tal. Hablas del mercado de la electrónica, el que sabe es tal. O sea, tipos que son como referentes y que actúan como nexos. Esa es una figura que también hay que examinar con cuidado. Perdón, me puse a hacer dislates académicos y le hago perder el tiempo. No, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, ¿paramos acá? Yo quiero, antes de terminar, quería permitirme hacerte una pregunta, disculpame si es aburridamente macro, o agregada más que macro. De la presentación que vimos, da la impresión de que Argentina, la estructura exportadora básicamente obedece, y no es sorprendente, a la estructura productiva del país. Es como que pasa por arriba la industria, pasamos de lo que es el agro a la industria y de ahí a servicios. Todo lo que es industrial es un déficit tanto en el sector externo como a nivel de la estructura productiva del país. En el mundo post-COVID, ¿qué oportunidades le daría a este país que parece que va a seguir con esta estructura productiva por un tiempo, porque hace tiempo que la viene arrastrando? En particular en este sentido, y digamos, nosotros tenemos dos limitaciones que básicamente que han complicado un desempeño exportador exitoso. Es una baja elasticidad de precio y una baja elasticidad de ingreso, ¿no? La elasticidad de precio, según gente de la Universidad de San Martín, es 0,02, si no me equivoco, al tipo de cambio real, es casi cero. Y la elasticidad de ingresos es muy baja de exportaciones, mientras que de la SIMPO es claramente mucho más alta, lo cual es, las dos cosas juegan en contra del saldo exterior. En el mundo post-COVID, ¿cómo ves que puede jugar digamos, un mundo post-COVID con una estructura de consumo que, bueno, es difícil imaginar, pero es cierto que no va a resentir fuertemente en la demanda de primarios y claramente va a ser más demandante de servicios, en donde justamente son las dos partes de la macro que el país está mejor parado? A ver,
los economistas tienen capacidad para predecir con un 50% de probabilidad de éxito el pasado. Por suerte. El pasado. El futuro no sé. No, digo, si uno lo mira, primero, Carlos, vuelvo sobre la idea. Ojo con el concepto de qué metemos abajo el paraguas industria. Porque yo no quiero extenderme en esto, pero industria es toda transformación de materia prima por medios mecánicos, nos dijeron en el Fordismo. Biológicos nos dijeron en el siglo XXI. Y la verdad que esa industria no la tenemos metida en la matriz nosotros, en la matriz de la cabeza de pensamiento. Entonces, eso por un lado. Yo tengo la sensación de que la Argentina, en términos relativos, y quiero ser muy prudente buscando las palabras, en términos relativos, aún con todo lo complicado que estamos, tenemos una estructura donde parte de la capacidad del aparato productivo está orientado o tiene ciertas ventajas respecto a otras sociedades. Vos decís, lo primario, yo te diría lo alimentario completo. El software no es malo en Argentina. Y te queda la industria de la salud, ¿no? Que más allá del problema del hueco que tenés en los medicamentos farmoquímicos, vos tenés en la Argentina 5 grupos económicos con capacidad de, primero, de una plataforma económica como para hacer alguna aventura relativamente sustantiva. Esos 5 o 6 están todos internacionalizados. No vamos a hacer nombre por razones de decoro. Pero son plataformas interesantes que tienen pata en la industria de la salud, en la industria forestal, en la industria agropecuaria, en la industria alimenticia, etcétera, etcétera. Digo esto para terminar la charla de manera positiva. Vos tenés, en Argentina habíamos hecho en el 2015 un trabajo de revisión, alrededor de 220 empresas de biotecnología, privadas, con todo el variopinto que quieras. Eso es una base biológica interesante. Y tenés, según nuestras cifras recientes, unas 120 empresas de HackTech que hacen insumos para agricultura de precisión. Y tenés que apago la cámara un segundo y pasa. Una cierta clase empresaria media del interior, que es lo que decía, me preguntaba Jorge, vos podés juntar unos 150 emprendimientos agroindustriales de baja a media escala del interior. Eso es lo que tenés para jugar. Es decir, no tenés el Barcelona, pero no tenés la NBA, pero tenés de vez en cuando una Escola y un Ginóbili. Y ahí viene el problema de Gabriela, cómo armar el equipo. Entonces, ahora, esas son las condiciones positivas. Déjame decirte que las condiciones negativas que yo veo es que, a ver, un paso atrás. Che, yo me estoy extendiendo demasiado, Andrea, perdón. No, digo, a mí me parece que la sociedad argentina tiene una estructura de producción que no le garantiza dos cosas. No le garantiza el nivel de empleo o la masa salarial que la sociedad desea, ni le garantiza la estructura de comercio exterior que la sociedad quiere. Entonces, mientras no cambie la estructura productiva, vos vas a seguir dando vuelta en calecita. En el mejor de los casos vas a hacer pobreza digna, o vas a dignificar la pobreza, no eliminar la pobreza, porque la cantidad de fuentes de trabajo, la masa salarial total no te da. Entonces, ¿cómo cambias la estructura productiva?
Porque en el fondo exportás e importás lo que es la contracara de lo que tenés, mediado por el tipo de cambio a corto que te permite palanquear en un sentido o en otro, y contra o a favor de todas las regulaciones de restricción al comercio internacional. Entonces, cuando te aparecen estos tsunamis, yo lo que intento hacer es decir, bueno, a ver, ¿cómo es la arquitectura social que te permita hacer el trasvasamiento a otra estructura? Entonces ahí es donde yo digo, los sectores que más chance le veo son la industrialización de lo biológico, el software, donde además las posiciones no están tomadas. Porque si vos vas con este discurso a un evento del sector automotriz en Córdoba, no tenés mucho público amable. O si vas a Tierra del Fuego, comprar el pasaje de vuelta. Digo, hacer un comentario de este tipo. Ahora, los griegos decían que la palabra crisis quiere decir cambio. Esa era oportunidad. Ahora, es duro decirlo, porque hay un montón de gente que la mira por afuera, digo, afuera de la pantalla, y cada vez son más. Entonces, yo no quiero tampoco hacer la apología de un modelo que sea agroindustria, bioeconomía, software, medicamentos, salud, OSDE con hippie, no, hippie con OSDE. Cuando en la mitad vos tenés el otro pedazo de la sociedad que forma parte y con todo derecho vota. Y estamos en una democracia. Y un voto de ahí vale tanto como un voto de allá. Entonces, estamos hablando no de economía, estamos hablando de comportamientos sociales. Digo, me parece que una crisis lo que te plantea es una oportunidad de torcer mínimamente el rumbo. Y ahí cuando hablas de comercio exterior, tanto todos los que intervienen, te da la sensación de que estamos no tan mal parados. Pero para que el no tan mal parados de acá a 20 años o a 10 años implique una consolidación de una estructura distinta, tenés que realocar hoy los modelos de inversión. Eso yo no sé si está pasando. Por eso ya es mi opinión política. Paramos acá, Andrea y Carlos. Bueno, Perfecto. Roberto, muchísimas gracias. La verdad, yo les había pedido, vamos a hacer el aplauso, aunque sea por micrófono. Por favor, eso me pone incómodo. Tuvimos una audiencia impresionante, pero es cierto, también las desventajas de no poder tenerte aquí en Bahía presencialmente también aumentan las posibilidades que otra gente del país te haya podido escuchar. Así que bueno, muchas gracias, Roberto. Esperemos que post pandemia te podamos tener a lo mejor físicamente en el departamento. Y gracias a todos por haber participado. Gracias, Carlos, por la moderación y gracias a todos por haber venido a esta presentación. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias, igualmente. Ha sido un placer. Igualmente.